El Partido Socialista y Partido Popular cierran un acuerdo para renovar el Poder Judicial y reforzar la independencia de los jueces tras más de 5 años de bloqueo. Ambas formaciones han acordado proceder a la renovación del órgano, presentar una proposición de ley orgánica para aumentar la independencia de los jueces y nombrar también a un nuevo magistrado del Constitucional. Los desacuerdos más profundos se pueden resolver gracias al acuerdo, a la negociación y al entendimiento entre partes que son diferentes. El acuerdo responde a un clamor. Se enmarca perfectamente en las recomendaciones del informe del Estado de Derecho del año 2023 de la Comisión Europea. Se renueva el Consejo, se nombran los 20 nuevos vocales conforme a la ley vigente y acto seguido se inicia un diálogo para comprobar si es posible mejorar nuestro sistema de elección de los vocales judiciales en el Consejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Tras más de 5 años de bloqueo, el Partido Socialista y el Partido Popular han cerrado un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. La firma ha tenido lugar esta misma tarde a las 5:30 en un acto en el que han participado Esteban González Pons y también Félix Bolaños, que han escenificado el acuerdo con un apretón de manos y la firma de los documentos junto a la vicepresidenta de la Comisión Europea. Y aquí en nuestra comunidad, María Martín ha respondido a las críticas del sindicato CESIF, que ayer denunciaban con datos reales de la situación de urgencias. Salud lo ha negado, dice que no hay colapso en urgencias del San Pedro y que lo que pasó ayer es un pico normal y el plan de contingencia funciona. Escuche. Los lunes siempre suele haber estos picos. En ningún caso hay colapso, en ningún caso hay nada que esté fuera de lo normal en el hospital ahora mismo, y es más, yo diría que ese plan de contingencia está funcionando con total normalidad, que igual que se cierran controles, se abren cuando se necesitan, y que la demostración es que ayer lunes por la tarde y por la noche la asistencia era totalmente normal. El sindicato aseguraba que al mediodía de ayer había 35 pacientes en espera de cama hospitalaria, de los cuales solo 4 tenían cama asignada y continuaban esperando ser trasladados a planta. También informaban de 12 pacientes en el servicio de prehospitalización, algunos de ellos esperando cama desde el 21 de junio. Las zonas habilitadas como cama 3 en el plan de contingencias, que son camas extra habilitadas para pacientes en espera de ingreso. Además, había 9 ambulancias esperando también en la puerta de urgencias. Ante estos datos, la consejera de Salud ha recordado que en los picos más altos de la gripe se llega a tener hasta 57 personas. Y precisamente la Federación para la Sanidad Pública ha constatado que la calidad ha bajado en general en todo el país, la calidad sanitaria, y a pesar de ello los servicios sanitarios de La Rioja escalan una posición con respecto a los 2 años anteriores y La Rioja sube al 7º puesto. Hablaremos de ello en la tertulia de esta noche y también de otro dato importante que hemos conocido hoy. El Gobierno ha aprobado la supresión del IVA del aceite de oliva y la prórroga de rebaja a algunos alimentos. Hacienda ha decidido que de manera permanente el aceite de oliva pase a formar parte del grupo de productos de primera necesidad, como son el pan, los huevos, las verduras y las frutas. La rebaja del IVA de los alimentos es una medida de alivio para los hogares que vio la luz el año pasado y que, tras haberse extendido un par de veces, caducaba el próximo 30 de junio. Esta semana, asimismo, se prorrogó también la rebaja del IVA del 10% al 5% de la pasta. Sin embargo, a diferencia de lo que ha sucedido en el último año y medio, esta vez se irá poniendo fin al descuento de forma escalonada y a primeros de año se quedará con un IVA reducido del 4%. Bueno, pues para que se hagan una idea, ahora el IVA del aceite estaba reducido al 5%. A partir de la próxima semana, a partir del 1 de julio, se elimina ese IVA en este producto como los de primera necesidad. Se queda al 0% y lo hará hasta el 31 de septiembre. A partir de octubre hasta diciembre será del 2% y a partir de enero sufrirá un IVA del 4%, nunca del 10% como estábamos acostumbrados antes de todas estas rebajas.
que el IVA del aceite de oliva, donde ya se había producido rebaja del 10 al 5%, desde el 1 de julio pasará a un 0%. Hasta el 30 de septiembre se mantendrá esta medida y después se situará en el 2% hasta el 31 de diciembre. Lo más significativo de este producto es que a partir de ahora va a formar parte el aceite de oliva de la cesta de productos y alimentos básicos y por tanto tendrá siempre un tipo súper reducido. Y el carril bici de Avenida de Portugal y Bretón de los Herreros sigue dando que hablar. Luis Alonso, el portavoz en el Ayuntamiento de Logroño, ha hecho un llamamiento al Partido Popular para que restituya el carril bici de Avenida de Portugal y que se deje de errores, ha dicho, en relación a las alegaciones presentadas por el equipo de gobierno para llevar el carril bici por esa calle Bretón de los Herreros. Algo que en un principio el propio alcalde calificaba como un error de comunicación. Creo que lo que hay que hacer es restituir el carril bici de Avenida Portugal y dejarse de errores sobre el error de comunicación o de error al cuadrado. Yo ya no sé cómo mencionarlo. Creo que esto está más cerca del camarote de los hermanos Marx que de una verdadera respuesta a un ministerio o incluso a una Comisión Europea que va a leer también esas alegaciones. Por lo tanto, creo que hay que afrontar la realidad. Creo que hay que afrontar que lo que se hizo en agosto del año pasado no tenía ningún sentido. Y él también ha hablado de ese Congreso Federal del Partido Socialista que esperan que se celebre a finales de verano para poder celebrar el Congreso Regional que celebraría aquí en nuestra comunidad para renovar la cúpula del Partido Socialista aquí en La Rioja. Escuchamos. Lo que sí he pedido a mi partido es que ese congreso se celebre no más tarde de este año 2024 y por lo tanto noviembre y diciembre, que ya sería un congreso ordinario y no extraordinario, pues creo que es la fecha correcta y que es una fecha muy buena para celebrar el congreso. El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, en La Rioja desde ayer, ha comparecido esta tarde en el Parlamento de nuestra comunidad en la Comisión de Estudio del Uso e Impacto de la Tecnología en la Infancia y la Adolescencia. Una comisión de trabajo para la elaboración de la futura Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Una ley que se encuentra ahora mismo en fase de anteproyecto y que busca dar seguridad al desarrollo de los más pequeños en España y que su interés no se ha cuestionado por criterios económicos ni ideológicos. Hemos conseguido plantear que todo dispositivo que se pueda acceder a contenido digital tenga que venir de fábrica con el control parental activado y que seguramente redundará en una reducción de la exposición a determinados contenidos, ¿no? Vamos a necesitar muchísimo más legislación sectorial y necesitamos una estrategia nacional que no sea solo legislativa, que sea precisamente lo que podamos hacer en las conferencias sectoriales, lo que podamos hacer y desde luego el papel de las comunidades autónomas y los gobiernos autonómicos va a ser importante, pero también en los ámbitos socioeducativos, en los ámbitos de las AMPAs, en los ámbitos, como digo, los consejos escolares. Bueno, pues en unos minutos hablamos sobre infancia y juventud, sobre los planes del Ministerio para dar respuesta a los principales desafíos que afronta, como pueden ser el empleo, la precariedad, la vivienda, la salud mental o la relación con los entornos digitales. Lo hacemos en unos minutos aquí en plató con el secretario de Estado de Infancia y Juventud, con Rubén Pérez Correa. Tras la publicidad, hasta ahora. Lo hemos dicho al principio, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, en La Rioja desde ayer ha comparecido esta misma tarde en el Parlamento de La Rioja en una comisión de estudios sobre el uso y el impacto de la tecnología en la infancia y en la adolescencia. Una comisión de trabajo para la elaboración también de una futura ley orgánica para la protección de personas menores de edad en los entornos digitales. Una ley además que se encuentra en fase de anteproyecto y que busca dar seguridad, como ha dicho el secretario de Estado, al desarrollo de esos niños y que su interés no sea cuestionado por criterios económicos ni ideológicos.
Bueno, pues damos ya la bienvenida a Rubén Pérez Correa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal ha estado esa comisión en el Parlamento de La Rioja? Pues creo que es una buena iniciativa y que responde a algo que desde el Ministerio habíamos mapeado, y creo que cualquier padre, cualquier profesor o profesora, ¿no?, que hay una realidad de lo que está ocurriendo con los entornos digitales en nuestros menores, y desde luego que nosotros desde el momento de la configuración del Ministerio ya trabajábamos en esta tesis también legislativa. Pues creo que es una gratísima noticia que muchos parlamentos estén creando estas comisiones, que obviamente toda la legislación también va a tener una dimensión en el ámbito autonómico por las competencias en materia educativa y sanitaria también, y creemos que es un buen inicio. Creemos además que hubo una sintonía y una reflexión colectiva de todos los grupos parlamentarios, ¿no?, con todas las diferencias que puede haber entre que yo sea un militante de Izquierda Unida o pueda haber un parlamentario de Vox. Creo que es muy bueno que sobre este tema seamos capaces de construir consensos y trabajos en común entre administraciones, que desde luego es muy importante en un ámbito tan sensible como es el de los menores y la adolescencia, ¿no? Hay consenso, por lo tanto, entre los distintos partidos políticos, también interés por las diferentes comunidades autónomas, pero ¿por qué la necesidad de esta ley? ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, lo ha dicho la ministra, ¿no?, estos días. Realmente los ámbitos digitales e Internet pues es un poco pues un espacio muy libre para muchísimos contenidos que muchas veces pues no deben llegar a nuestros menores, ¿no? Hay una preocupación que tiene que ver no solo con la pornografía. Es cierto que se ha abierto un debate en la sociedad sobre accesos en edades muy tempranas a contenidos pornográficos, no buscado en la mayor parte de los casos, sino pues a través de estos entornos digitales, a través de los juegos online, a través de muchísimas plataformas. Los primeros accesos a la pornografía están entre los 9 y los 11 años, ¿no?, algo que nos escandaliza como sociedad. Pero no solo eso, sino que el debate sobre los contenidos digitales, el debate sobre cómo se usan las redes o determinadas plataformas para propagar los acosos, el bullying, cuestiones que tienen muchas veces que tienen que ver con acosos sexuales digitales, y creemos que un Estado que sea responsable con esa realidad, que no solo alertamos los políticos o el gobierno en este caso, ¿no?, que también alertan los colegios de pediatras, que alertan los colegios de psicólogos, que alertan también los docentes y los ámbitos educativos, y nos faltaba una ley integral. Es cierto que tenemos una legislación aprobada en la anterior legislatura, como es la LOPIB y la Ley Orgánica de Protección de los Menores ante violencias de todo tipo, que habla también de las violencias digitales, pero necesitábamos una ley orgánica. Y en ese sentido nosotros, como parte también de un gobierno de coalición, queremos agradecer que el propio presidente haya entendido, primero, la importancia de la juventud en la infancia, ¿no?, en el marco institucional, creando un ministerio que nunca había existido, pero también en la concreción de una ley a la que nosotros también hemos colaborado de una manera muy importante, con también un comité de expertos que lleva pues muchos meses trabajando en buscar una estrategia nacional de nuestros menores y los entornos digitales. Una de las novedades más destacadas de esta ley sería la aparición de un control parental, ¿no?, que sería gratis y que estaría incluido en todos los dispositivos que compremos. Esto suena un poco, bueno, a priori, un poco como que impacta, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, no somos el primer país que establece este criterio. Francia, Italia, Francia acaba de hacer también un comité de expertos, acaba de hacer una elaboración, en Italia se implantó, empieza a ser algo muy sonado en las legislaciones europeas. Lo que nosotros hemos planteado, que todo dispositivo que se comercialice o que se monte o se fabrique y se quiera vender en este país tenga que venir con dispositivo de control parental por defecto. Es técnicamente posible, es posible además desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, y creemos que esto tiene que ser un intento también de fraguar una protección de por sí en la mayor parte de los dispositivos digitales susceptibles de emitir contenido, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues obviamente que ya estamos poniendo un primer control. Primero porque hay mucha gente que no sabe habilitar en dispositivos como móviles o tablets el control parental que ya existe en algunas distribuciones, ¿no? Nosotros lo que entendemos es que se tiene que hacer por defecto, ayudar también a determinados segmentos de la población donde la brecha digital es más grande y los conocimientos de poder establecer ese control parental, primero para que estén tranquilos un abuelo o una abuela cuando le deja su móvil a sus hijos, que sepa que eso ya viene con un control parental y hay un primer filtro de contenidos, ¿no? Es una medida
que desde luego responde a una necesidad de un primer control. Pero hay otra serie de medidas que para nosotros son tan importantes como los canales de denuncias, poder denunciar de manera inmediata y que esos contenidos sean retirados, y también lo que lleva mucho tiempo trabajando tanto el Ministerio de Transición Digital como la propia Agencia Española de Protección de Datos, que es la creación de una aplicación de verificación de edad, ¿no? Que esto va a ser un cambio de paradigma muy importante, pero que cuando accedemos a determinados contenidos tengamos que verificar nuestra edad, pues a través de certificados digitales o a través de elementos que puedan validar que la persona que accede a esos contenidos no es un menor de edad, ¿no? Creo que es importante y creo que es un debate desde el punto de vista de la relación entre la acción institucional y también las empresas y los sectores económicos que están en el mundo digital. Creo que es un debate muy importante y que debemos de afrontar con mucha celeridad. Bueno, usted ha tenido una agenda apretada. Ayer se reunía también con asociaciones del tercer sector, también con la Asociación de Familias Adoptantes y de Acogida. No sé qué radiografía puede llegar a hacer de la juventud y de la infancia riojana. Bueno, creo que es muy parecida a lo que podemos ver de la infancia y juventud del conjunto de las comunidades autónomas y de los territorios de nuestro país. Es evidente que necesitamos avanzar en políticas de juventud, que algo pasa cuando hemos conseguido bajar de ese ratio del 51% de paro estructural prácticamente que teníamos en la juventud de este país al 28 y al 27, pero sigue habiendo un problema de emancipación juvenil, seguimos teniendo un problema que para nosotros radica fundamentalmente en el acceso a la vivienda y cómo hipoteca los futuros emancipatorios, pero también el desarrollo de una vida, incluso en la decisión de tener o no hijos, y para nosotros eso nos interpela como país y no solo a un ministerio, en este caso con competencias en materia de juventud, sino también a las comunidades, incluso a los ayuntamientos, que hasta desde el punto de vista de la creación de vivienda también tienen competencias. Creemos que eso es una parte sustancial de lo que tenemos. Pero por otro lado tenemos muchísimo que avanzar en política de protección de menores, tenemos muchísimo que avanzar en políticas que tienen que ver con la lucha contra la pobreza. Un 28% de pobreza infantil nos debería sacar los colores a todas las administraciones, porque estamos sumando países de OCDE y Unión Europea, pues estamos prácticamente solo por debajo de nosotros solo está Colombia, Rumanía o Turquía. El resto de países de la OCDE o de la Unión Europea en niveles de pobreza están bastante mejor que nosotros. Y eso creo que también es una realidad que se da en todos los territorios, ¿no? Es cierto que tenemos diferencias en territorios donde existe un ámbito rural muy importante, que puede ser el caso de La Rioja, pero también de donde yo vengo, de Galicia, donde tenemos una despoblación importante y tenemos que fijar población al territorio, porque tener población al territorio es la diferencia entre cerrar una escuela unitaria o no cerrarla, o tener un pediatra o no tenerlo. Y creo que en ese debate nosotros hemos avanzado algunas cosas que queremos hacer, una estrategia nacional de lucha contra la pobreza, pero también una ley de juventud para que podamos tener un marco referencial a nivel estatal donde los jóvenes se sientan representados y, entre otras cosas, cuando diseñemos el urbanismo o diseñemos cuestiones que tienen que ver con los desarrollos de nuestros espacios públicos, también pensemos en juventud. En resumen, creo que hay un buen tejido, por ejemplo, de tercer sector en La Rioja. Creo que hay iniciativas como lo que vimos de Fundación Pioneros, que a mí me ha gustado mucho, porque focalizan una realidad, que son los jóvenes que abandonan el sistema de protección con 18 años y no existe un programa de transición a vida adulta general en el conjunto del Estado, o que por lo menos suficientemente capaz de garantizar derechos, y creo que es importante que desde las administraciones, mientras no somos capaces de sostener con lo público digamos, todos los cuidados, las atenciones que tienen que llevar nuestros niños, nuestras niñas y los jóvenes, creo que es bueno que exista un tercer sector implicado, y además creo con lo que hemos visto aquí también, con experiencias innovadoras de participación juvenil. Hablaba de pobreza infantil. El Gobierno está planteando también ampliar el ingreso mínimo vital, ¿no?, para una franja de edad que hasta ahora no estaba contemplado, y también hablamos de la prestación universal de crianza. Son dos cosas diferentes, pero muy importantes para mejorar. Son por ahora dos desarrollos políticos y propuestas que hemos lanzado desde los ministerios de Sumar, ¿no? El ministro Agustín plantea una renta universal de crianza, que no es solo una invención de nuestros ministerios, sino que lo está desde hace mucho tiempo pidiendo, por ejemplo, la plataforma de infancia, que agrupa más de 60 entidades que trabajan con niños y niñas, ¿no? Una renta que tiene que ser universal y que luego se corrige con los sistemas tributarios, pero que desde luego tiene que ser rápida, no tiene que tener demasiada burocracia y tiene que ser garantista, ¿no? Sería una manera importante, como también
sumado a otras entidades. Y esto no sería una ayuda, esto sería una renta universal, ¿no? Nosotros en el Estado español tenemos que también empezar a entender este tipo de conceptos nuevos, ¿no? De lo que es soporte por parte de las administraciones para muchas cosas, como por ejemplo la crianza, algo que ya funciona en muchos países europeos. Pero a mayores nosotros entendemos que tenemos que avanzar en mucho más derechos, y desde el Ministerio de Juventud e Infancia, la propia ministra Sira Rego ha planteado la necesidad del ingreso mínimo vital, ampliarlo también a ese rango de edad, ¿no? A partir de los 18 años. ¿Y por qué? Porque hay casuísticas. Por ejemplo, tenemos muchos jóvenes que están a punto de salir de los sistemas de protección, de los más de 17.000 menores que tenemos en los sistemas de protección, contando la infancia migrante. La mayor parte de ellos, o muchos de ellos, van a cumplir los 18 años dentro de poco, y necesitamos que, mientras no son capaces de hacer ese programa autónomo de transición a vida adulta, haya también una cobertura por parte de la administración pública. Nosotros entendemos que es posible ampliar el ingreso mínimo vital a esos rangos de edad sin ningún tipo de condicionante, y creemos que es una manera de resolver también cuestiones como la falta de oportunidad en el acceso a la vivienda, también el poder emanciparse o poder hacer un desarrollo de familia con ciertas garantías de no acabar en la pobreza o en la exclusión social. Ahora que hablaba de los inmigrantes, con la reforma de la ley de extranjería se está planteando de forma obligatoria establecer un reparto, ¿no?, en todas las comunidades autónomas. El Partido Popular ya ha dicho que eso, bueno, no está de acuerdo, y que cada cual debería luchar por sus intereses, ¿no?, en sus comunidades autónomas. Bueno, yo no soy sospechoso de enalborarme la bandera todos los días, como hace el Partido Popular, pero yo tengo un modelo de país también para la migración. Creo que el Partido Popular tiene que hablar con sus territorios. Hay 3 comunidades, en este caso una comunidad y 2 ciudades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que no pueden soportar la tensión migratoria en exclusiva, y sobre todo cuando estamos hablando de unos números perfectamente asumibles dentro de lo que es el marco de un país de 41 millones de habitantes. Tenemos que darle solución a Canarias, pero primero no solo por la situación administrativa de Canarias, sino porque el Estado español hemos firmado acuerdos internacionales donde reconocemos los derechos de la infancia, independientemente de cuál sea su sistema para llegar a nuestro país. Son acuerdos internacionales que nos vinculan, y un menor en situación de vulnerabilidad tiene que estar dentro de los sistemas de protección. Y la pregunta que nosotros hacemos es si tiene que soportarlo solo las fronteras donde se producen los flujos migratorios, o tenemos que entender que la migración, y en este caso la migración de la infancia no acompañada, tiene que tener ciertas garantías, y tenemos que ser, así como somos solidarios en otras cuestiones, como pueden ser las recaudaciones fiscales, las tributaciones, seámoslo también en abordar el problema de la migración desde un punto de vista garantista, para que precisamente entendamos que lo que tenemos que conseguir son derechos para esta gente. No estamos hablando de problemas, estamos hablando de derechos, y creemos que es posible hacerlo. Creemos además que hay experiencias previas. Nosotros hemos sido capaces voluntariamente con las comunidades y el Ministerio de hacer repartos para precisamente evitar las saturaciones en Ceuta. 12 kilómetros cuadrados no pueden soportar, ni siquiera tienen capacidad de generar esas estructuras de protección, y creo que es posible hacerlo. Creo que además hay voluntad por una parte del Partido Popular, y así lo digo, y creo que en este debate que se abre, hoy el ministro ha ido a presentar precisamente pues esta propuesta que se está trabajando con el Gobierno de Canarias a los grupos parlamentarios en el Congreso, y creo que hay margen para dejar un poco esta pelea política sistemática que hemos convertido cualquier gestión administrativa o cualquier gestión institucional, y sobre las cuestiones de los menores sacar el foco de la política y convertirlo en que el foco principal sean los derechos humanos y los derechos de la infancia, que suscribimos sistemáticamente como Estado. Me quedan pocos minutos, pero no me puedo dejar pasar por alto de hablar de la salud mental de los jóvenes, de los menores. Las consultas van creciendo. A raíz de la pandemia también se incrementaron esas peticiones de ayuda. Y a los jóvenes les afecta muchas de las cosas que hemos hablado, ¿no? El empleo, la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas, y creo, y hoy lo hablábamos en la comparecencia, y también la digitalización permanente de la sociedad, cuestiones que tienen muchas veces que ver pues precisamente con esa lectura de qué va a ser de mi vida, la soledad. Precisamente cuanto más conectados están los menores, de una manera más notable dice que se sienten solos. Creemos que además no es solo una cuestión sanitaria, no es solo que reforcemos, que obviamente tenemos que hacer los sistemas de salud mental de todos los sistemas sanitarios, sino la parte preventiva, ¿no?
Nuestra idea, y hemos diseñado ya, y hemos hablado con la FEM, es la creación de programas de salud mental impulsado por los ayuntamientos, que muchas veces no es la parte médica, no es la parte, en este caso, terapéutica, sino todo lo que podemos hacer de ocio alternativo, de programas y espacios para la juventud, de espacios de debate, de participación, porque donde se ha invertido en jóvenes, desde ese prisma, los ratios muchas veces de problemas de salud mental o otros problemas relacionados con hábitos de comportamiento, pues se solventan precisamente con inversión en juventud. Creemos que ese es el objetivo de todas las administraciones y tenemos que trabajar de manera coordinada para conseguir las políticas preventivas en materia de salud mental. Creemos hoy en día que la vivienda es una parte, los entornos digitales y la exposición en redes es otra, pero desde luego como sociedad también necesitamos mucho conocimiento científico, que se vuelque a la sociedad mucho conocimiento científico para saber qué están pasando con nuestras generaciones y porque hay esa sensación de tristeza muchas veces que algunas cosas, como por ejemplo el teléfono del menor, ya empieza a poner como uno de los problemas. Cuando el teléfono del menor pues se radicalizaba, sobre todo se radicaba en las violencias que vivían nuestros jóvenes o nuestros niños y niñas. Creo que es buena cosa que empecemos a analizarlo también desde el punto de vista científico. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Rubén Pérez Correa, un placer tenerlo con nosotros y explicarnos, ¿no?, en detalle todas esas políticas orientadas a los más pequeños, que son el futuro, ¿no?, y el presente también. Y el presente de todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos aquí en Punto de Encuentro con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar ya a Enrique Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Olivia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Y Marco Lain, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, tras 5 años de bloqueo parece que han llegado a un acuerdo el Partido Socialista y el Partido Popular para renovar el Poder Judicial y reforzar la independencia de los jueces. Luz verde al acuerdo entre PP y PSOE, con mediación de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, para la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que hoy es un día importante, un buen día para el Estado de Derecho en España. Pone fin a una anomalía institucional, a una anomalía constitucional. Tras palabras de agradecimiento a la Unión Europea. Gracias a la mediación de la Comisión Europea. Este es un caso de éxito. E incluso entre Bolaños y Pons. Por estos últimos meses de negociación, donde hemos trabajado duro, mucho. 2 años negociando los dos es casi el principio de una amistad. Han sido 5 años y medio los que han hecho falta para consensuar 20 nombres que van en una lista conjunta de ambos grupos. Todos los vocales los proponemos conjuntamente. Una lista, según aseguran, equilibrada y con perfiles profesionales. Son personas que representan diferentes sensibilidades y que, por tanto, en el órgano de gobierno de los jueces estarán representadas las diferentes sensibilidades de nuestra sociedad, de nuestro país. Pero no ha sido el único acuerdo alcanzado. Vamos a registrar una proposición de ley, el Grupo Popular y el Grupo Socialista, en el cual vamos a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y también el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Detallando el primer objetivo. Se le solicita al nuevo Consejo General del Poder Judicial que en un plazo de 6 meses y por mayoría de 3/5 envíe un proyecto de reforma del modo de elección de los vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial, sumado a una prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado. Vamos a reforzar el régimen de incompatibilidades entre personas que ejercen la carrera judicial y que pasan a la actividad política y viceversa. Se cierra la puerta por la que alguien puede pasar de ser ministro a fiscal general del Estado. De esta manera, PSOE y PP han llegado a un acuerdo para renovar el que se ha convertido, muy a pesar de sus miembros, en el Consejo General del Poder Judicial de mayor duración, con una serie de desencuentros entre medias, desde el WhatsApp del ex senador popular Ignacio Cosidó hasta llegar a la mediación de Europa.
Bueno, pues ahí está ese acuerdo. Parece que ambas partes se han manifestado de forma positiva, ¿no? Parece que la lista de vocales es equilibrada y bueno, pues por fin, yo como ¿no? soy un mal pensado. ¿Por qué? Porque digo, ¿y por qué ahora? O sea, han estado 2000 días, 5 años. Mira, recuerdo a un ministro de Justicia, Gallardón, cuando dijo, con Rajoy de presidente, vamos a acabar con el obsceno espectáculo de elegir que unos políticos elijan a unos jueces que luego puedan juzgar a esos políticos. De aquello se olvidó, se terminó y estábamos igual. Y 5 años, 2000 días después de haber amenazado veladamente Sánchez que como no aceptaría el PP, que ellos iban a ir a nombrarlos, etcétera, etcétera, y en Europa, que no sé por qué tenemos que estar en Europa, ¿verdad? Porque esa es otra cosa que a mí, dice, pues es que no sabemos hacerlo aquí. Bueno, una vez dicho esto, me congratulo que haya un acuerdo PSOE-PP. Ojalá habría más acuerdos PSOE-PP. Ya sabes, María, que yo soy un defensor del bipartidismo. Vamos, a mí que tu comunidad propietaria es la tuya, que 3 manden por 34, pues no lo entiendo. Yo soy defensor del... Y ojalá llegarían más acuerdos en España, no solamente del Poder Judicial, sino en otras cosas. Y andaríamos muchísimo mejor. Una vez dicho esto, que unos elijan 10 y que los otros elijan a otros 10, los siguen eligiendo los políticos a los jueces. Dice que van a ir más allá. Que bueno, ya hemos avanzado algo, que si 3/5 partes y que elegir nombramientos van a ser de los 20 que ser 13. O sea, estamos dando un pasito, pero a mí, hasta que los jueces no elijan a los jueces, yo no voy a estar tranquilo. Esa es mi idea de cómo lo veo hasta ahora. Luego habrá que leer el acuerdo, etcétera, etcétera. Pero en principio hemos dado un pasito, no hemos dado un pasazo. Bueno, no estás de acuerdo entonces con que son porque yo ni que haya sigo pensando que los jueces tienen que ser independientes y que los jueces elijan a los jueces, no los partidos políticos. Venga, porque estamos en lo de siempre. Seguro que hay algún juez que es amigo de no sé quién o que la ha nombrado no sé cuántis y llega el tema de lo de la amnistía o cualquier tema de estos. ¿Cómo es esto? Pues no, porque yo no voy a creer entonces en la justicia, voy a creer en el amiguismo, que es hasta ahora lo que está pasando en este país, todo por amistad. Pero yo creo que así sobre el papel, evidentemente cualquiera compraríamos ese argumento, ¿no? Porque es totalmente convincente, pero yo creo que es de un lo llamaría incluso utopía, ¿no? Esto de la independencia absoluta del Poder Judicial o de cualquiera de los poderes del Estado. Entonces, bueno, yo lo que creo que era una absoluta vergüenza era lo que estábamos viviendo en este país y aquí parecía que no pasaba nada, pero sí que estaban pasando cosas en estos 5 años. La justicia ha seguido funcionando de aquella manera. De aquella manera, Olivia. De aquella manera. Teníamos, hay que recordar que de los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial teníamos 16 en funcionamiento, 10 conservadores, 6 progresistas. O sea, yo es que... evidentemente me gustaría que no tuviésemos esas nomenclaturas de los jueces, que la política no intercediese, pero la realidad es la realidad. Todas las personas tenemos ideología, los jueces también tienen ideología y además es que tampoco creo que sea malo tenerla. No, yo digo que los elijan los jueces, no los políticos. Bueno, yo creo que cambia. Yo creo que estamos muy poco acostumbrados a acuerdos en este país y más en los últimos años. Que te he dicho que hemos dado un pasito pequeño, Sí, lo hemos dado. A mí me parece que es grande porque de verdad pienso que en estos últimos años se ha degradado muchísimo la justicia. Me parece que lo que se ha aprobado hoy, más allá de esa regeneración, es un acuerdo importante para hacer las cosas de una forma algo diferente a partir de ahora. Eso sí. Buena muestra de ello es que, bueno, pues prácticamente todos los partidos políticos están de acuerdo. Vos has dicho que no, Evidentemente, lo que a mí ya también es una señal de que me parece Y Podemos tampoco, Bueno, los dos han criticado el acuerdo, y Esquerra Republicana, bueno... por eso te digo. Bien. Pero bueno, eso es bueno. Yo creo que cuando vemos que asociaciones de jueces, que diferentes partidos políticos de diferentes colores, ¿es algo maravilloso y ahora va a ser todo? Pues evidentemente no. Pero veníamos de una situación muy complicada que había que desbloquear. 2000 días. Y bueno, ¿por qué ha tenido que intervenir? ¿Pero te has preguntado por qué ahora? Bueno, pues porque ahora, yo lo que me pregunto es ¿por qué no antes? Y ha tenido que intervenir Europa como en un mal divorcio, cuando tiene que haber un intermediario. Pero en medio de la amnistía, en medio de elegir en Cataluña un presidente, en medio de esta vorágine de si viene Puigdemont o no, de repente se ponen de acuerdo. Es que yo soy muy... Lo que está claro es que ahora toca que la justicia deje de ser noticia, ¿no? Llevamos una época en la que los jueces, la justicia estaba teniendo demasiado protagonismo, no por ellos, sino por factores externos. Creo que es una buena noticia, tenía que llegar, me da igual que haya sido ahora, que haya sido, de hecho antes tenía que haber llegado.
Y si al final ha mediado Europa, y esto obviamente se han llegado a un acuerdo hoy, esto ya viene de atrás, quiero decir que no es que se hayan juntado esta tarde y hayan firmado este acuerdo. 2 años hablaban hoy, ¿eh? Entonces, claro, al final esto lleva tiempo, lo que pasa que obviamente pues, la política hace su papel de política y esto pues, ha sido una herramienta más que han utilizado en su día a día, ¿no? Pero lo que está claro es que tenemos que hacer un sistema donde sí que se valore, o sea, haya una contraparte, el Consejo General del Poder Judicial de alguna forma sí que todo tiene que tener su equilibrio, todo tiene que tener su contraparte, sobre todo pues para evitar que haya abusos, que haya cualquier abuso de poder o cualquier extralimitación. Si un sistema que garantice esa transparencia, esa igualdad y sobre todo que todo se haga en base de forma objetiva y no de otra forma, a mí siempre me va a parecer bien. Y aquí parece que los acuerdos a los que han llegado hablan incluso cosas como por ejemplo pues que un político no pueda ostentar ciertos cargos, que alguien que ha pasado, ¿no? por que haya tenido ciertas decisiones pues no pueda ocupar ciertas responsabilidades. Bueno, a mí me parece bien, pero insisto, el resumen de mi intervención han dicho 5 años. Que lo que me parece bien es que la justicia deje de ser noticia, que se centre en lo que tiene que hacer, que es justicia, y que al final, pues bueno, pues por fin puedan elegir los jueces también con esta reforma que parece que van a proponer, ¿no? En un plazo de 6 meses, pues puedan crear un sistema que sea justo y que sobre todo sea una garantía de justicia para todos los ciudadanos, que es como ciudadanos lo que tenemos que exigir. Tenemos que ir más allá porque la separación de poderes de Montesquieu, yo hasta hace 4 días no la veía en este país. Porque yo veía que el Poder Judicial con el político estaba ahí, el legislativo estaba todo metido en un puño. Con lo cual, la verdadera democracia del espíritu de las leyes de Montesquieu no estaba. Te digo que ha habido cosas y pasos, pero también he leído que 5 años que no puede ser elegido una persona que en los últimos 5 años haya sido ministro o haya estado en política. 5 no, 29. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Hay que ir un poquito más allá, porque esas cosas despiertan. ¿Por qué 5 y no 20? ¿Por qué esos acuerdos de 13 y no del total? O sea, tenemos que ir más allá. Lo de las 3/5 partes, por supuesto, que creo que ha sido elegido un magistrado que faltaba del Tribunal Supremo. Magistrado de la Audiencia Provincial. Sí, y luego un tribunal por el PP, el Constitucional por el PP, y luego hay uno de Logroño, es aragonés, Orga, ¿no? José Carlos Orga. Bueno, pues un paso que hemos dado, que nos da un poquito de tranquilidad, un poquito, pero yo creo que estos acuerdos de Bruselas que los trasladen a España, en lo de la amnistía, etcétera, 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 que a mí me encantaría que PP y PSOE se pongan de acuerdo en muchísimas cosas, para evitar las minorías, que estamos mandados por minorías, independentistas, nacionalistas, catalanas o vascas, lo que tú quieras, pero el PP y el PSOE están condenados a entenderse, y cuando el PP y el PSOE se han entendido en este país, hemos funcionado muy bien. Yo así lo veo. También habrá más partidos. Felipe González, Guerra, Suárez, etcétera, se han entendido. Y vamos bien. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar de esa situación del hospital que era denunciada ayer por el sindicato CESIF, donde decían que había un nuevo colapso en urgencias. Hoy, en el Consejo de Gobierno, María Martín ha dicho que nada de colapso, que es una situación, los picos de los lunes, ¿no? Ha dicho, y que cuando hay gripe, un pico de gripe, que la situación es peor todavía. Pues sí, cuando hay COVID pues nos morimos todos, pero a mí la verdad es que me ha chocado mucho esto, y yo... bueno, pues soy María como tú, periodista, y a mí lo que me han enseñado es que cuando uno en una habitación dice que llueve y otro dice que no llueve, lo que hay que hacer es salir a la ventana, ¿no? A ver si llueve. Entonces, yo la verdad que lo primero que he hecho hoy es hablar con el personal del hospital, no solo de urgencias, sino de todo el hospital. Y lo que a mí me consta por diferentes profesionales, con diferentes sensibilidades además y en diferentes áreas de la sanidad riojana, es que ese colapso existe. Y existe por muchas razones, y no porque haya un pico asistencial los lunes porque no vayamos al médico el fin de semana, no porque ahora haya más COVID o más gripe, evidentemente son factores que van sumando. Pero estamos obviando una serie de cosas muy importantes, como las peonadas inmensas que están haciendo con operaciones a todas horas. Por cierto, algún día tendremos que saber también cuánto nos están costando esas peonadas para reducir listas de espera, que por un lado está muy bien, pero por otro lado tenemos todas las camas ocupadas. La UCI está absolutamente saturada de personas que tendrían que ser dadas de alta de la UCI. Cuando una persona se pone más grave y tiene que ir a la UCI, ahora mismo tenemos un problema porque no hay camas en la UCI. Se dan situaciones de gestión del hospital que a mí, a lo que me trasladan los profesionales del hospital, es que no se explican, como que hoy, por ejemplo, se cierre la 4ª planta y se doble la 6ª. O sea, se están haciendo cosas que yo no termino de entender, y lo que me parece muy osado
cuando por el hospital, por desgracia, pasamos todos en algún momento, es decir que aquí no está pasando nada. Sí que, en cuanto a lo que es el colapso, a lo que se refieren de urgencias, sí que es un aspecto que se produce en unas horas determinadas. Es decir, no se produce una demora en la transferencia de pacientes de más de media hora a las 9 de la noche, sino que es verdad que se produce cuando, pues, porque pasan muchas cosas. Quiero decir, al final, pues sí que se está produciendo que los médicos dejan de pasar consulta, van a domicilios o van a residencias y indican el traslado de pacientes que están enfermos al hospital, y entonces hay muchas solicitudes en unas horas determinadas. Es verdad que hay una serie de cuestiones que se producen en unos momentos adecuados que generan que haya muchas más solicitudes, por lo tanto llegue más gente y haya un efecto embudo. Eso es una realidad, que se producen en unas horas determinadas. No obstante, eso no quiere decir que obviamente el hospital pueda gestionar la recepción de pacientes de otra forma, ¿no? Porque una de las cosas, por ejemplo, que yo no termino de comprender es cómo una ambulancia que lleva a un paciente a urgencias lo lleva a clasificación, hasta que no entra en box el paciente está al cargo de los técnicos de emergencias sanitarias. Eso es algo que, desde mi punto de vista, entiendo que lo que debería de tomar medidas, entre otras que debe tomar el hospital, es una mejora en la transferencia de los pacientes que llegan en ambulancia, ¿no? También aprovecho para dejar claro un mensaje que he dicho más de una vez. No por ir en ambulancia atienden antes en urgencias. Lo digo porque sí, y es una realidad, que hay personas que hacen una mala utilización de los servicios de emergencia, que engañan, que mienten, con el objetivo de creer que por ir en ambulancia van a ser atendidos antes y no va a haber tiempo de espera para ellos. Eso es una falsedad y, por lo tanto, insistiré en lo de siempre. El teléfono 112 y las ayudas y los servicios de urgencia están para atender a las personas que lo necesitan y deben estar y estarán. Pero que también el ciudadano tiene que ser responsable de que acudir cuando realmente lo necesitamos, que hay veces que eso no ocurre. Yo creo que tenemos una seguridad social extraordinaria, esta semana lo he experimentado, tú lo sabes, está por allí unos profesionales enormes, desde los celadores, pasando por las enfermeras, por los médicos y los especialistas. Creo que este tema es una falsa alarma en un momento puntual. En enero, en un pico de gripe, creo que pasaron por allí 400 personas. ¿Sabes de las 400 personas que pasaron cuántas ingresaron? 50. 350 no ingresaron. O sea, hay cosas que dices tú que no es urgente. Otra cosa, tenemos los medios que tenemos. El otro día, Olivia, hablábamos del tema del plan de contingencias que había en los centros de salud. En ciertos centros de salud de comunidades límites, Navarra, País Vasco, van a cerrar los ambulatorios. Aquí van, en País Vasco, etcétera, etcétera. Aquí se van a mantener abiertos. Yo creo que tenemos lo que tenemos, que si de las comunidades autónomas no reciben el dinero que tienen que recibir de Madrid, si no tienen medios que recibir de Madrid, tienen lo que tienen. Yo creo que con lo que tenemos y los medios que tenemos se hace lo que se puede y más allá. Hombre, por y supuesto, más allá. yo creo que por profesionales. No lo duda nadie. Creo que este ha sido un pico momentáneo por lo de COVID, que en estos momentos hay una infección de COVID no alarmante, pero está, y se hace lo que se puede. Por la noche yo me tengo que creer las palabras de la consejera, dijo que ya se había solucionado ese pico y yo me lo tengo que creer. Yo también hablo con profesionales y me dicen que sí, que verdaderamente pues haría falta más médicos o más enfermeras o todo esto, pero los que te tienen que proveer de médicos y enfermeras se depende de Madrid, del Ministerio, los MIR, los profesionales que salen de las universidades. El MIR es un cuello de botella, Olivia, sí, que se queda ahí sí, parado todo. Pero lo que no podemos obviar es ese plan de contingencia también de vamos a operar para salir, que al final es lo que quieren todos de un lado y de otro, para salir a decir hemos pasado de una lista de espera de 120 días a uno de 80. Se ha pasado. ¿A costa de qué? Cataratas. A costa de este tipo de cosas. Bueno, a costa de este tipo de cosas. Entonces tiene un precio. ¿Cómo lo estamos gestionando? Olivia, esto es lo de la manta. No, pero corta. dices me tengo que creer a la consejera. Bueno, pues yo me tengo que creer a los profesionales que están trabajando, que son los que me creo a día de hoy. Lo del pico de las cataratas, que lo sé, pues hemos pasado de una lista de espera de 4 meses a 2. Sí, ¿Por qué? Pues porque se opera por la tarde y se opera bien. Cuidado, que lo que te ponen por la catarata, el cristalito ese que te mete, la lente, es que cada lente vale 2.000 euros.
Es que 2.000 euros por 20 operaciones son 40.000 euros. Es que esto vale mucho dinero, que es que no sabemos lo que cuesta todo esto. Sí que hay una parte también, si me permites, María, es que, claro, cuando hablamos de hospitales, obviamente nos viene la importante labor que hace el personal asistencial, ¿no? Es decir, personal de medicina y personal de enfermería. Pero también, uno de los aspectos que también tenemos que tener en cuenta a la hora de entender también los tiempos de asistencia dentro es que, os voy a poner un ejemplo. Si una persona ingresa en un box en urgencias, a esa persona al cabo de unas horas se le da de alta o se le traslada. Ese box, hasta que no se limpie, no va a poder entrar otra persona. Si tenemos un servicio de limpieza que no dan abasto porque están en otra zona del hospital y a lo mejor no hay personal suficiente para limpiar ese box, igual tenemos una ambulancia esperando hasta que no se pueda ocupar. Quiero decir que hay que destacar la importante labor que hace todo el personal de un hospital, desde el personal de medicina y los especialistas hasta celadores, TAEs, personal de limpieza. Y lo que tenemos que plantearnos a la hora de entender cómo funciona un hospital es: ¿hay una cobertura suficiente y una organización suficiente para dar respuesta a cuando hay estos picos, que sí que está ocurriendo a unas horas en concreto? Ni siquiera hablo de días o de estaciones, hablo de horas concretas, en días concretos. ¿Estamos preparados como hospital para este tipo de cosas? Esa es la reflexión que deberíamos hacer. Estamos preparados, pero se llega hasta donde se llega. Si tú tienes medios X y ese momento es X+3, pues vas a tener un problema puntual como ha sido, que luego por la tarde ya está bien, pero esos problemas puntuales los tenemos aquí, en San Sebastián, en Madrid y en todos los lados. Es lo yo puedo tener un plato de X lentejas y las gestiono de una manera o de otra para que coman muchas personas, pocas, un poquito más, todos lo mismo o todos diferentes. Hay una parte que evidentemente es el uso que hacemos de la sanidad, hay otra parte que es, que mencionabas, los fondos, X, bien, pero también hay una parte de gestión y la gestión es el gobierno, ahora y siempre. Ya sabes que te aprecio un montón y me caes muy bien, pero esto es lo de la manta corta. Tú eres una manta corta, si te tapas la cabeza, los pies se quedan al descubierto, si te tapas los pies, pues la cabeza se queda al descubierto. Entonces tenemos lo que tenemos, dineros, ingresos profesionales. Y con eso hay que jugar, con eso hay que jugar. Pero no se puede obviar ese modelo de gestión. Hay un modelo de gestión que cada dirección del hospital pues tiene un modelo de gestión, y el modelo de gestión de ahora está generando unas carencias y unos beneficios. Pues lo que no se puede es negar las carencias. Que no niego que haya carencias, es lo que ha dicho nuestro compañero Marco Lain, que en un momento determinado hay un tema puntual y entonces tienes que torear con lo que tienes. Pero te vuelvo a repetir, yo le he pasado ahora por allí y está por allí. Chapó a los profesionales, a los médicos, a los enfermeras y los medios que tenemos Vamos allí. Vamos a hablar de cómo toreamos el carril bici de Bretón de los Herreros. A ver, ¿cómo hacemos con...? Pues eso, mira, te voy a decir una cosa, y no quiero acaparar la conversación, no, venga, te voy a decir una cosa. Brevemente, entonces. Mira, es mejor ponerse una vez colorado que 100 amarillo. ¿Tú crees que debe de volver a Avenida de Portugal? Vamos a ver. O decirle, voy a perder 6,5 millones por mi cabezonería o porque podemos perderlos. Pues pérdelos, pero vete, me he equivocado, es un error, no tengo otra forma del carril este o este bici, hacerlo por otro sitio y lo hacemos otra vez, y donde, bueno, pues todos cometemos errores, ¿o no? Sí, sí. Digo yo. Yo prácticamente vivo en esa calle porque trabajo muchas horas claro, al día. Ahí te veo tomarte los vermús el viernes. Efectivamente, también me tomo los vermús. Y yo lo que puedo decir es que el carril bici por Avenida de Portugal tenía muchas deficiencias, pero que quitarlo de ahí fue una cabezonería, no, fue el proyecto de gobierno con el que además ganó el Partido Popular y Conrado Escobar, y para mí se precipitó evidentemente cuando era un proyecto que dependía de la euforia electoral. Entonces, lo estamos viendo, cualquiera de las alternativas que se presente, algunas son peores y otras que no sabes si son mejores o peores no son factibles, con lo cual además empiezan, no, es que he dicho que sí, es que he dicho que no. Tiene que haber consenso entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Transporte, porque lo que no podemos permitir es que el Ayuntamiento tenga que devolver unos fondos. Entonces lo que hay que hacer es cumplir, y obviamente si también los ciudadanos han dicho que no quieren cierta cosa, pues como hemos visto entre el Ministerio y que se han entendido ahora con el Pacto de Justicia, pues a lo mejor se tiene que sentar el Gobierno y el Ministerio o quien gestione estos fondos y decir, a ver,
¿Qué solución podemos dar para que las arcas municipales no se vean afectadas, tengamos un servicio hacia la movilidad que vamos dirigidos, pero a la vez se haga un proyecto de ¿Cuánto les cuesta a los políticos reconocer sus errores? Si tampoco cuesta tanto. Olivia, si se equivoca, dice, pues me he equivocado. María, yo que me equivoco a veces con el nombre de María, digo, pues me he equivocado. Y tú igual. Oye, pues no sé, pues se equivoca. Vamos a buscar un consenso y sobre todo eso es lo que tienen que hacer, pues, en vez de estar a fax y a correos, o decirles, la obra otra vez nos cuesta hacerla 300.000. Bueno, yo creo que en las alegaciones provisionales ya decía el Ministerio que por ahí no podía pasar. ¿Por dónde? Por Bretón de los Herreros. Pero vamos a ver. Eso en las alegaciones como no hagan provisionales. Un carril por arriba del cielo, como hagan un puente por encima de la calle Horta de los Herreros, pero pues me he equivocado. En la euforia electoral, el programa de gobierno, lo que pusimos en las elecciones, teníamos que cumplirlo y dijimos, tira para adelante. Nos hemos equivocado, lo volvemos a hacer, le pedimos al Ministerio que nos ayude en volverlo a hacer y no perdemos los 6 millones. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Solo deciros que esperabais más rebaja o que se notase más el aceite de oliva, Olivia. Al final, que va a ser una media de 60 céntimos el litro. Yo lo que espero es que se controle, que realmente esas rebajas en el IVA repercuten en el bolsillo de los ciudadanos y no en el beneficio de las empresas. Es que hay mucha gente que está pensando que no se va a notar nada. Totalmente de acuerdo con Oli. Cuando más IVA se paga, más gana el gobierno. Y otra cosa, en 3 años... Y las empresas, que han ampliado el beneficio y otra cosa, muchísimo. En 3 años el aceite de oliva ha subido un 200%. Una barbaridad. Cuidado, ¿eh? Sí, 200%. ¿Qué crees? No lo vamos a notar, ¿verdad? Yo tampoco. Nada, 20 céntimos. Yo estaba esperando al 1 de julio, pero me parece que poco se va. Y lo de la luz, o sea, baja la luz, y entonces le dicen, como ha bajado la luz, te subimos el IVA. O sea, resulta que habían bajado el IVA de la luz, pero como ahora ha bajado la luz, tenemos que seguir recaudando del pobre ciudadano. Ya está bien, ¿cuál es mi cámara? Para decir a los políticos que ya está bien, que estamos pagando, que nos quitáis la vida, bajando los impuestos y el IVA. Bueno, y además dicen que hasta septiembre solo, el 30 de septiembre. Todos los supermercados han ampliado su margen de beneficio, yo ahí lo dejo, sus cuentas de resultados. Eso es otro tema, eso es otro tema. Eso es un tema objetivo de cuentas. Han aumentado sus cuentas de resultados y yo en la compra no he notado. Sí, pero el IVA va para el gobierno, ¿eh? El IVA no va para los señores el gobierno de está gastando muchos millones, 50.000 millones en este apoyo. Yo creo a las que la medidas, gente, productos básicos como el aceite, deberían estar ahí, no hasta el 30 de septiembre sin IVA, sino hasta, yo qué sé, el año que viene entero. Y luego, ayudas, porque las colas del hambre están ahí. Bueno, que ya nos vamos. Bueno, ya veremos si lo notamos. Gracias a los tres y les dejamos ya con Hecho en La Rioja, un especial de Bodegas Florentino Martínez. Adiós, buenas noches.